Vámonos justamente hasta Ucrania con nuestra corresponsal Esther Yáñez, quien nos tiene más información. Esther, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes ya para ti. Cuéntanos cómo están las cosas en Ucrania. Saludos, Andrea. Te saludamos desde Kiev y fíjate porque me encuentro en el cementerio más grande de la capital de Ucrania y os voy a contar por qué. Hoy es un día muy importante en este país porque comienza la celebración del que se denomina el Día de los Padres, que vendría a ser como el Día de Todos los Santos para los ortodoxos. Lo normal es que en un día como hoy las familias vengan a los cementerios, vengan a ver a los suyos, les traigan flores, les traigan un pastel de Pascua, pero hoy, Andrea, es un día especial porque Kiev ha vuelto a ser ataque de misiles estos días y hoy las autoridades de la capital de Ucrania han pedido a los vecinos que no vengan al cementerio porque se ha convertido en un objetivo militar. Así que hoy el camposanto de Kiev está inusualmente vacío para lo que suele ser por estas fechas, pero sin embargo vemos nuevas tumbas que ha dejado la guerra en Ucrania. Andrea, por ejemplo, esta es la tumba de Yuri, la tumba de Dmitry o la tumba de Sergei. Todos estos son jóvenes militares ucranianos que murieron en Kiev durante los primeros días de las bombas rusas aquí en la capital. Y como decías, aparte de esta festividad que comienza hoy aquí en Ucrania, hoy es un día importante de noticias porque en las últimas horas la ciudad de Mariupol ha continuado siendo asediada por el ejército ruso y todo ello a pesar de que en el día de ayer parecía que por fin se iban a abrir corredores humanitarios organizados por la Cruz Roja Internacional y por las Naciones Unidas, pero finalmente eso parece que no va a ocurrir. De hecho, es noticia de última hora que el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que los civiles de esta ciudad, recordemos que hay más de 100.000 civiles todavía atrapados, asediados y prácticamente al borde de la inanición en Mariupol. Bueno, pues ha dicho Vladimir Putin que pueden salir, pero que no va a autorizar a las Naciones Unidas ni observadores internacionales a que supervisen esos corredores humanitarios, lo que en la práctica, Andrea, sería un suicidio, ¿no?, si no hay autoridades internacionales supervisando esos corredores. Así que el presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado que debido a esto las negociaciones entre las partes están al borde de la ruptura y se ha mostrado muy preocupado por lo que el Kremlin quiere hacer en Ucrania. Ha dicho que Mariupol está al borde de desaparecer y que ese sería el objetivo tal y como quieren hacer en el Donbass, en el este del país. También es noticia de última hora que se han continuado encontrando fosas comunes muy cerca de aquí, de la región de Kiev. La última noticia es que en Bucha, ese pueblo que se ha convertido ya en un símbolo de la masacre rusa, apenas 30 minutos de la capital, se ha descubierto una nueva fosa común y 3 cuerpos atados, maniatados, desnudos, 3 hombres con síntomas de tortura que habría realizado el ejército ruso. Recordemos que la ofensiva rusa ocupó Bucha hasta finales de marzo. Andrea. Pues te agradezco, mi querida Esther, este reporte y por ahí nos llegaba el informe de que ya Donetsk y Lugansk están bajo dominio ruso, que han tomado el control de estas ciudades. Y qué compleja la situación en Mariupol, que ya llevamos varias semanas, entiendo yo, intentando permitir estos corredores humanitarios para, por un lado, entiendo que van en 2 sentidos. Por un lado, ingresar medicamentos y alimentos a la ciudad y por otro lado, permitir que la gente que así lo desee pueda salir de esta ciudad que está en gran medida destruida. Hasta donde entiendo, la capital Kiev ya no había sido blanco de ataques, era un lugar pues medianamente seguro considerando que se trata de un país en plena guerra. Sin embargo, me dices que nuevamente se han registrado ataques con misiles. ¿Es a las afueras principalmente de la ciudad de Esther o dónde se registran estos ataques? ¿Tienen información en ese sentido? No, precisamente, y por eso hoy las autoridades han dicho a los vecinos que no vengan al Camposanto a pesar de la festividad ortodoxa tan importante que están empezando a celebrar en el día de hoy. Y es que si bien parecía que Kiev había vuelto a esa relativa tranquilidad después de la ofensiva rusa, pues en las últimas horas 2 misiles atacaron una zona residencial muy cerca del centro de la capital. En concreto alcanzaron un edificio de 25 plantas donde, bueno, vivían
habían residentes de la ciudad y el resultado fue que quedó completamente destrozado y ha habido que lamentar la muerte de una periodista ucraniana de 55 años y por el momento se han reportado 10 heridos, 4 de ellos estarían muy graves todavía en el hospital y a estas horas todavía los trabajadores y los bomberos continúan levantando los escombros. Fue un ataque que prácticamente nadie se esperaba y después de esto el miedo ha vuelto a la capital. Claro. Poco a poco los ucranianos, los capitalinos estaban intentando volver a sus vidas normales, estábamos viendo cómo las tiendas volvían a abrir, poco a poco los restaurantes para también recuperar esa economía necesaria, pero otra vez el miedo a que las bombas sobrevuelen la capital se ha instalado, Andrea, y por eso las autoridades están pidiendo muchísima precaución y que no salgan si no es para lo estrictamente necesario y por eso han pedido que no vengan hoy al cementerio para poner, como suele ser tradicional, claro, después de la semana de Pascua, esas flores y ese pastel de Pascua ortodoxo en las tumbas de los suyos, Andrea. Y por lo que escucho, Esther, nuevamente en blancos civiles, nos estás hablando de al menos un edificio residencial, pues, en el que se reportan, estoy entendiendo al momento, 10 personas heridas y una persona fallecida en el ataque a este edificio residencial. Así es, y todo ello ocurrió el mismo día en el que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, vino a Ucrania. Fue una visita de alto nivel, muy importante, muy esperada. Vino para establecer un punto de conexión entre Rusia y Ucrania. Se reunió con el presidente ucranio Volodymyr Zelensky. De hecho, se mostró estupefacto por los horrores de la guerra aquí en Ucrania. Él mismo aseguró en una rueda de prensa posterior que estaba conmocionado por lo que había visto e incluso Andrea reconoció que las Naciones Unidas han fallado a Ucrania y dijo que a partir de ahora iban a hacer todo lo posible para poder establecer bajo su supervisión esos corredores humanitarios en la ciudad asediada de Mariupol e incluso anunció paquete de medidas económicas nuevo, un paquete de medidas de 100 millones de dólares al mes, lo que es una cantidad muy importante de dinero, todo ello para paliar la crisis humanitaria. Bueno, pues mientras estaba ocurriendo esta visita de alto nivel, esos misiles rusos alcanzaron otra vez la capital y, como decimos, esta vez no fue sobre una fábrica militar o sobre un objetivo militar, sino que fue directamente sobre un edificio de residencias, un edificio de 25 plantas. Destrozó prácticamente las plantas de abajo. De hecho, esta periodista ucraniana que murió se encontraba en su casa en el segundo piso y por el momento, como decimos, se reportan 10 heridos, pero no descartamos que la cifra pueda aumentar en las próximas horas porque todavía los trabajadores están llevando a cabo las labores de limpieza y desescombro. Andrea. Por último, Esther, te hago una pregunta rápida. Ya vamos más de 60 días de guerra, de invasión allá en Ucrania. Observo, sin embargo, un número importante de flores. Llama la atención que haya un abastecimiento de flores en medio de una guerra. ¿Cómo está el abastecimiento, al menos en la capital, de productos básicos, de medicamentos, de alimentos? ¿Cómo funcionan los hospitales? ¿Cómo están las cosas a 60 días de guerra? Más de 60 días de guerra. Así es, y esta pregunta es muy pertinente porque depende de la parte de Ucrania en la que te encuentras, puedes tener problemas de abastecimiento o no. Aquí, en la capital, como desde finales de marzo o primeros de abril, el ejército ruso abandonó y reorganizó su estrategia para centrarse en el este y el sur del país, para conquistar el Donbass. Aquí en la capital, hasta el momento, no hemos tenido problemas de abastecimiento en lo que a cosas básicas como alimentos o medicinas se refiere. Sí que tengo que contarte, y eso es noticia también de los últimos días, que está comenzando a haber problemas serios de combustible en las gasolineras de la capital. Estamos empezando a ver largas colas de coches, de carros y también estamos empezando a ver diferentes bombas, estaciones de servicio, gasolineras que están cerrando porque no tienen suministro de gasolina. Así que habrá que ver cómo evoluciona esto en los próximos días porque los capitalinos están empezando a preocuparse
preocuparse por la falta de abastecimiento de gasolina. Sin embargo, todo lo demás, por el momento en la capital, sí que se dispone de ello hasta el momento. Pero en otras zonas del país, como en las zonas más castigadas por la ofensiva rusa, hablamos del sur y del este principalmente, o en ciudades como Mariupol, que es una de las ciudades más castigadas y sin duda es ese símbolo, ¿no?, de la catástrofe humanitaria en Ucrania, Mariupol. Ahí el abastecimiento de alimentos de primera necesidad o medicamentos no se está dando y de hecho es uno de los riesgos, ¿no? En Mariupol, por ejemplo, lo que denuncian las organizaciones humanitarias es que las personas que están asediadas allí estarían prácticamente, Andrea, al borde de la inanición. Sí. Y de hecho, en las noticias que llegan es que los civiles que están atrapados apenas pueden consumir una hogaza de pan y una pequeña botella de agua potable al día para poder sobrevivir. Es por eso que urge la apertura con condiciones de seguridad absolutas de esos corredores humanitarios, Andrea. Pues ojalá que se logre pronto, Esther. Lo cierto es que es un tema al que le hemos dado seguimiento durante semanas y parece hasta el momento haber poca voluntad de parte de Rusia. Te agradezco, mi querida Esther, tu reporte. Que tengas buena jornada, bonito día.